Con el permiso del ingeniero, compañeros presentes y público en general. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy común hoy en día, ¿no? Que sería la ética profesional en la obra de la construcción en la línea 2 de Lima, para lo cual tenemos la presencia de un experto, que sería Panca Ticona Omar Vicente, y los integrantes del grupo somos Basilio Acho Miguel Ángel, Chirino Reyes Orlando Joel, Guaira Mendoza Gustavo, Yaciré Rubí Arellano Noc, López Guamán Gonzalo Javier y Paredes Daza Misael. Somos estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil del curso Filosofía y Ética, y para lo cual doy paso a mi compañero. La problemática de nuestro proyecto de emprendimiento profesional es la ética profesional en la construcción de la línea 2 del metro de Lima en el tramo Ate-Bitarte. Damos la bienvenida a todos los presentes por asistir a este webinar filosófico que se ha convocado. Antes de empezar el webinar filosófico, queremos decirle al magíster Omar Vicente Panca Ticona que es grato para nosotros que esté aquí y también darle las gracias por darse el tiempo necesario por acudir a esta reunión que hemos realizado, para que así pueda responder a las interrogantes que hemos propuesto acerca de nuestro tema tratado, que es la ética profesional en la construcción de la línea 2 del metro de Lima, tramo Ate-Bitarte. También decirle, gracias a sus respuestas que nos brindará, el tema de nuestro proyecto será muy claro y conciso. Y así podremos realizar más adelante nuestra investigación. A continuación mostraremos un video sobre un claro ejemplo que es la ética profesional. La línea 2 del Metro de Lima es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de nuestra ciudad. Con una longitud de 27 kilómetros y 27 estaciones, prometía conectar Ate con el Callao en 45 minutos, facilitando el transporte de millones de personas diariamente. Pero, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué no avanza después de 10 años? Uno de los principales problemas ha sido la expropiación de terrenos. La adquisición de propiedades necesarias para la construcción ha sido un proceso lento y complicado, generando retrasos significativos. A esto se suman los desafíos técnicos y geológicos. Construir túneles en una ciudad con un subsuelo complejo no es tarea fácil. Pero, ¿no se suponía que estos desafíos ya estaban previstos? ¿Tan difícil es la expropiación? Se supone que la línea 2 del metro es una necesidad pública. Por ende, la expropiación debe ser rápida. Si los propietarios no quieren vender los terrenos, se expropian obligatoriamente, como se hace en otros países, porque es una necesidad pública. Repito. La burocracia ha jugado un papel fundamental en esto. La falta de coordinación entre las distintas entidades gubernamentales ha sido un obstáculo constante. La línea 2 del Metro de Lima es una gran obra y estaba por ahí trabada por buen tiempo, hasta que tuvimos un nuevo director de ATU para que valientemente pueda firmar la documentación y podamos darle el go, o vamos, adelante con esta mega obra. Todos se tiran la pelota. Preguntan a la empresa constructora, culpa al MTC, que no entrega los terrenos, que no hay permisos para la construcción. Cuando cuestionan al MTC, ellos responden culpando a la empresa encargada de la construcción o a algún alcalde. Por ejemplo, en el retraso de la estación central, el MTC culpa a López Aliaga por no querer dar permiso para iniciar la construcción.
Me pregunto, ¿alguna vez estos políticos incompetentes se podrán poner de acuerdo? ¿Alguna vez podrán trabajar juntos y cumplir los objetivos de interés nacional? López Aliaga debe dar los permisos para iniciar la construcción de la estación central, que se cierren las calles que se tienen que cerrar. Los limeños siempre hemos sabido resistir todo el estrés del transporte público, pero que se cumplan las fechas que la empresa constructora promete. No podemos olvidar las disputas contractuales entre el consorcio constructor y las autoridades peruanas. Estas disputas han llevado a pausas en la construcción y negociaciones interminables. Además, los problemas financieros han sido una constante, con dificultades para asegurar los fondos necesarios y gestionar los costos crecientes. Supuestamente, debido a que el MTC no entregó a tiempo los terrenos al consorcio, o por los cambios en el diseño y otros factores, el consorcio demandó al Estado ante el CIADI. Como resultado, el Estado peruano ya perdió y deberá pagar millonarias sumas. La pandemia del COVID no hizo más que agravar la situación. Las restricciones de movilidad, las medidas de salud y seguridad y la interrupción de la cadena de suministro global afectaron el ritmo de construcción, pero esto solo fue una parte del problema. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos esperando? Las autoridades deben asumir la responsabilidad de estos retrasos y tomar medidas inmediatas para acelerar la construcción. Los limeños no pueden seguir soportando el caos del tráfico y el tiempo perdido en transporte público deficiente. Las autoridades deberían ponerse de acuerdo en lugar de estar echándose la culpa unos a otros. ¿Es que acaso no les da vergüenza que Lima sea la ciudad con el peor tráfico de Latinoamérica? La línea 2 del Metro de Lima podría ser una solución real a muchos de nuestros problemas de movilidad, pero necesitamos compromiso y acción por parte de nuestras autoridades. Es hora de que cumplan sus promesas y entreguen el metro que Lima merece, ¿o es que debemos esperar 10 años más para otras 5 estaciones? Muchas gracias por haber visto el video. Doy pase a mi siguiente compañero para que les hable sobre la hoja de vida del experto. Muchas gracias, compañero, por el pase. En esta oportunidad nos toca hablar sobre la experiencia laboral y también la experiencia curricular del experto. Para el grupo nos tomó en este caso de punto para poder partir con respecto al tema, ¿no? Decidimos en este caso hacer la colaboración con el experto el ingeniero Panca Ticono Omar Vicente, nacido en el año 1 de enero de 1979. Se formó en Instituto Sencico en el área de topografía, donde en siguiente desarrolló las habilidades de ingeniero civil en la Universidad Nacional de Ingeniería. Con respecto a la experiencia laboral del ingeniero, estuvo trabajando en las áreas como técnico proyectista, también estuvo como los cálculos estructurales y también como cadista. Las empresas donde él pudo desarrollar fueron COSAPI, Graña y Montero, Consorcio Túneles Viales Lima y en esta oportunidad por el cual también decidimos de su participación para que pueda apoyarnos en el webinar es en la Sociedad Concesionaria Metros de Lima 2 tramo AT, distrito de Ate Vitarte, de la cual daré pase siguiente para que pueda explicarnos con respecto al tema que estamos abordando. Muchas gracias. Hay que entender algo, ¿no? O sea, el tema que ustedes han abordado es muy importante, ya que el tema de la corrupción
en obras públicas, en específico en algunas de ellas incluso obviamente nacionales, ¿no? Es un tema que quizás no se abarca mucho, no se consulta mucho, ¿no? Existen denuncias, ¿no? Existen prófugos, pero ahorita eso lo vamos a abordar, ¿no? Vamos a entender. Y para ello tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos conforme con el status quo, como se le podría decir de esta forma? Eh, las complejidades que tenemos acerca de eh, este tema tan importante como es la corrupción, ¿no? El soborno, sobrecostos, ¿no? ¿Estamos conformes con eso? ¿Se puede encontrar una solución? ¿Podemos plantear ideas? ¿No? Debemos tener en cuenta eso, porque si partimos desde ahí, podemos desarrollar ciertas soluciones, ¿no? Pero también tenemos que entender que esto no es algo fácil de deslizar, de romper, ¿no? De saltarse. Es un planteamiento que se hace en base a este webinar para poder entender a fondo qué cosa es lo que nosotros podemos recapacitar, recabar sobre esto, ¿no? Y lo vamos a hacer a continuación, ¿no? Entendemos que el problema principal es la corrupción, pero la corrupción está, ¿a qué nivel está? ¿A nivel de planteamiento? No, está a nivel quizás de obras, ¿no? Y eso está más que claro. Esto puede ser también por un déficit de calidad, mala elaboración de estudios, etapa terminada, vacíos legales normativos, ¿no? Eso es algo que eh, se tiene, ¿no? Y que de los cuales, por ejemplo, hay casos, ¿no? En los cuales se pide un requisito excepcional, requisitos absurdos, requisitos no entendibles, ¿no? Y, por ejemplo, en obras muy importantes, con un gran número de inversiones, ¿no? Se encuentran quizás un solo postor, dos postores, ¿no? Eh, términos que, traduciéndolos en una forma más general, obras públicas de las cuales inversionistas, contratistas, buscan justamente poder tener la buena pro de estos, ¿no? Eh, solo apuestan o se acercan a poder apostar por ellos uno, ¿no? De una obra de inmensas, en este caso, de inmensas cantidades para poder brindar ciertos beneficios, ¿no? Ahora, tenemos que entender en cuenta diferentes eh, problemas, ¿no? Aquí parte desde este punto. Planteemos ahora un punto importante. Y de este uno parte de ciertas interrogantes, ¿no? Cuestiones, ¿no? Eh, pero de ahí vamos a partir, de ahí vamos a entender un poco más, ¿no? Con respecto a este gran problema que nos aqueja. Y mientras voy explicando esto, está claro que hay ejemplos en el cual, mientras yo presento, se acerca la información que estoy brindando actualmente, ¿no? Eh, ahora, también quiero presentar unas cifras, ¿no? De las cuales nos mencionan que existen 27.020 funcionarios denunciados a nivel de todo el país por casos de corrupción, colusión, sobrecostos, ¿no? Eh, y imagínense, ¿no? ¿Ustedes creen que se va a poder resolver esta cantidad de casos, ¿no? Eh, durante un periodo de tiempo de que se quiere investigar, ¿no? Eh, es algo que quizás es un poco inviable, ¿no? Sin embargo, para poder entender mejor, ahora brindaré quizás un detalle importante para poder partir desde aquí, y es el siguiente. ¿Cómo podemos entender esto? A ver, si bien es cierto,
debemos entender que a la mano siempre van dos personas. Y en este caso, la corrupción y la delincuencia, ¿no? En base a un estudio y en este caso investigaciones realizadas por diferentes entes periodísticas, han descubierto que estas siempre están a la par. Si existe corrupción, existe un nivel alto de criminalidad con respecto a estos detalles. Y si bien es cierto, esto no es desde ahora, ya lleva años en realidad. Existe en este caso una ente reportera, investigadora llamada IDL Reporteros, que mencionó cómo es que funciona estructuralmente, ¿no?, la corrupción en el país. Y si vemos esto desde el punto más alto, es los que aportan, ¿no?, y ayudan a que esto funcione, ¿no?, la parte burocrática, como se le podría decir. Y si bien existen ciertas partes que también apoyan esto, ¿no? Como son una ente que conoce las normas y reglamentos municipales, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nada es gratis. Todo en este caso se cobra, se salda, ¿no? Y aquí a continuación presentaré un cuadro de cómo es y cómo se ha presentado la corrupción en los diferentes gobiernos. Y ahora aquí también voy a mostrar un cuadro, ¿no?, donde dice, disculpe, una columna, ¿no?, del diario Gestión, en donde dice cuántos millones se han perdido, ¿no?, en el año, ¿no? Esta es la cantidad absurda, ¿no?, que se pierde cada año y de las cuales se puede, digamos, invertir en ciertos sectores, ¿no?, que podrían verse mejor, estructural, económica, incluso psicológicamente hablando, ¿no?, muy mejorada, ¿no? Y este es uno de los pilares grandes que existen y que están a la vuelta de la esquina y que sin embargo no se toma, o bueno, no se presta mucha atención. Pero también imagínense, ¿no?, cuántas obras públicas se podrían hacer con esta cantidad de dinero, ¿no? Es un poquito para reflexionar, ¿no? Porque cada uno de nosotros, si bien es cierto, estamos en una formación, ¿no?, y sobre todo en este curso, que ustedes están más que nada aquí por no una nota, sino por un cambio reflexivo en los cuales se van a encontrar dilemas morales y éticos, ¿no?, y que van a tener que enfrentarlos. Ahora, vamos a ir al esquema, ¿no? ¿Cómo funciona en este caso, ¿no?, este esquema, ¿no? A ver, partimos desde el alcalde, ¿no? Este alcalde, ¿no?, se colude con un contratista, un supervisor que justamente ejecuta la obra. Ahora, esto lo puede hacer durante o antes, ¿no? Ahora, este alcalde va a ordenar, ¿no?, al área usuaria, ¿no?, y va en este caso a elegir el comité de elección, va en este caso va a ser dirigido a una licitación, y esta licitación ganadora, ¿no?, este contratista, supervisor, que va a ganar, ¿no?, en este caso la licitación, como no es gratis, va a tener que proporcionar una coima de un 10, 20, 30%, ¿no?, de acuerdo a cada expediente que se realice. Pero ¿cómo es esto? Ahora, también existe una parte proyectista, ¿no?, que en este caso también se colude con este alcalde gobernador, que también tiene que dar una coima, ¿no? Ahora, ¿por qué este proyectista hace el expediente, ¿no? Principalmente porque a veces incluso este municipio no cuenta con estos expedientes. Ahora, ¿cómo podríamos quizás dar una solución hasta aquí? Teniendo un fondo público donde se pueda verificar, ¿no?, estos detalles. Ahora, este proyectista que ya hizo el expediente técnico,
trucho, por así decirlo, con un déficit, un déficit en las áreas técnicas, ¿no? Y adendas en los plazos y costos, y se proyecta hacia el contratista y, y este expediente totalmente erróneo o fallido, se genera una sobrevaloración. Y esto, ¿qué genera? Genera un círculo vicioso, pero a su vez también da por resultado, ¿no? Da por resultado una obra quizás con un déficit, pero también puede ser una obra con un déficit muy bueno. Sin embargo, la mayoría de estas son de mala calidad, se abandonan, ¿no? O también cometen arbitraje. Pero si esto ocurre en parte municipal, imagínense, también existe una parte, digamos, hasta una parte congresal, una parte ministerial, inclusive también llega al área presidencial, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros quizás darle otra solución? Una solución 2. Principalmente desde un inicio, desde un cambio electoral, por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, todo este enmañado que existe, el problema es complejo, porque involucra diferentes entidades, colegios profesionales, la OCE, la OMPE, los órganos de elecciones, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué se abarca este problema tan complejo? Por esto, porque existe un sistema electoral eh, con este fallo, ¿no? Ahora, también les muestro aquí este círculo vicioso, se le podría llamar así, ¿no? En el cual, cómo es que funciona, ¿no? Este sistema ya instaurado, por así llamarlo, del cual el alcalde, ¿no? El gobernador roba al Estado, por así decirlo, ¿no? Y compra jueces, fiscales, archivan la investigación, ¿no? Y se busca blindaje en el Congreso, ¿no? Y así es como se sigue esta red enmañada que se le podría llamar círculo vicioso de la corrupción política en el Perú. Y bueno, aquí también tenemos otra noticia, ¿no? Y en el cual nos indican que existe un 90% de proyectos o expedientes deficientes, ¿no? Que eso justamente la Contraloría pudo detectar. ¿No? Esto es principalmente porque estas entidades, ¿no? Ya sean que quieren buscar un expediente, ya sea bien o mal, ¿no? Tienen un motivo, ¿no? Un motivo de apuro. Ya sabemos por qué. Y bueno, como indicaba, ¿no? Es un 90%, o sea, es casi 9 de 10, por así decirlo, ¿no? De proyectos que se han implementado que cuentan justamente con malos caracteres de instalaciones sanitarias, eléctricas, estructurales, ¿no? Y es porque simplemente quieren avanzar de una, quieren correr, no están planificando o no están tomando en cuenta ciertos puntos áucidos de los cuales se tiene que tomar cuando se hace un proyecto de obras públicas. Entonces, a ver, imagínense que, a ver, por ejemplo, el Ministerio de Salud diga que el 90% de los diagnósticos que se han realizado en el país están completamente mal, ¿no? Imagínense, nada más eso. Entonces, esto ya sería literalmente algo escandaloso, ¿no? Porque imagínense el 90%, ¿no? Prácticamente la mayoría, por no decir todos, ¿no? Inmediatamente, ¿qué harían? Lo que harían de emergencia, ¿no? De quería de emergencia, todos estos procesos que se han realizado, ¿no? Si bien esa noticia es un escándalo, imagínense, ¿no? En el aspecto del sector construcción, esto también es un escándalo. Pero actualmente nadie, o por no decir
correspondiente no ha declarado esto en emergencia, ¿no? Es un poquito para reflexionar, ¿no? En ese punto también. Ahora también permítanme presentarles, ¿no? ¿Cuáles son estos dilemas éticos que nosotros podemos encontrar, ¿no? Ya que este es curso que en esta oportunidad yo me estoy presentando para que puedan ustedes entender más que nada y abarcar aspectos morales, encontramos desde este punto unos dilemas éticos que también se pueden, en este caso, digamos, tomar a conciencia, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el siguiente. ¿Es correcto que un ingeniero civil siga trabajando para una empresa que sabe que coimea sistemáticamente a gobernadores, ministros, etcétera, a la autoridad para sus obras? ¿Es correcto? O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Ah? Que esto es, se puede abrir un debate muy amplio, ¿no? Ahí podemos encontrar personas que no son parte, pero, disculpen, son parte, pero no son directamente los que han tomado acción, ¿no? Por ejemplo, su jefe, supervisor, ¿no? Conocemos parte de ellos que han estado dentro, ¿no? Y ahí también encontramos ese dilema. Y ahora, más adelante, el ingeniero que va a poder también completar este webinar va a explicar mejor con respecto a las preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿no? ¿Sería correcto renunciar? ¿Sería no correcto renunciar? ¿No? Esa es la cuestión, ese es el dilema que encontramos. Ese es el primer dilema. Ahora, vayamos al segundo dilema, ¿no? ¿Es correcto que un contratista, ¿no?, pague una coima en una entidad para que agilicen el pago de su valorización? Ya sabemos más o menos qué es una valorización, ¿no? Es como expliqué en un inicio, es un cobro, ¿no?, como las utilidades que se brindan, ¿no?, por la buena pro que se obtiene, ¿no? Dice, ¿es correcto que un contratista pague una coima en una entidad para que le agilicen el pago de su valorización ante la demora de esta? Y hay casos así, ¿no? Hay casos, esto ya es algo muy común, ¿no? Incluso hay exageraciones como las que voy a presentar ahorita, ¿no? De que un empresario pagó la coima a un exalcalde y lo denuncia por no cumplir. ¿Pero qué no está cumpliendo? Ya sabemos que no está cumpliendo, ¿no? Y ese es un verdadero dilema, por así decirlo, ¿no? Que muchos contratistas se enfrentan y que toman por una, una por decirlo así, eh, un momento de las cuales estos, eh, este carácter de estar parte de ese círculo vicioso se complementa, ¿no? Ahora, pasemos a ver el tercer dilema. A ver, el tercer dilema es, siendo jefe de proyectos de una municipalidad, el alcalde te pide que desde la VB, que ahorita voy a explicar qué es, a un expediente técnico para el día siguiente. No tendrás tiempo de revisarlo y si no le envías se pierde el financiamiento. ¿Lo firmarías, no? Este VB, ¿no?, yo le digo visto bueno, por así decirlo, que se puede también nombrar en el mundo de, justamente de los expedientes técnicos, esas siglas se le consideran visto bueno, ¿no? ¿Ustedes qué harían, no? Este es otro gran dilema que se enfrentan ingenieros, proyectistas, ¿no? Principalmente los ingenieros o proyectistas que están en exclusión para poder presentar los expedientes. ¿Qué hacen, no? Sacan, por ejemplo, 4, 5 tomos, ¿no? E imagínense, ¿no? Son tomos de, no sé, 200, 300, 400 páginas, de las cuales cada uno tiene que revisar, ¿no? Y pasa obras de lugares residenciales, de terrenos de más de 1 millón de dólares por metro cuadrado, ¿no? Se elevan o se realizan, ¿no?, con un visto bueno
de la noche a la mañana, como lo dice aquí en este dilema, ¿no? Por así decirlo. Firmas, sello, firma, sello, firma, sello. Pasa, pasa y seguirá pasando. Eh, y, pero aquí entre este dilema, nosotros nos ponemos a pensar cuáles serían las consecuencias legales, judiciales, económicas, ¿no? Para la persona responsable sobre este punto. Es un dilema que generalmente cuando uno se pone a analizar, ¿no? Porque no solo pasa en el expediente técnico, sino también en los expedientes de seguridad, en los planos de estructuras, en los planos de seguridad salud en el trabajo, increíblemente en esos puntos, ¿no? ¿Y qué pasa si no se realiza? Se pierde financiamiento, se pierde digamos, la buena, la, la parte que nosotros en teoría, ¿no? Percibimos para sustentar nuestros gastos económicos, ¿no? Aquí recabe algo. ¿Ustedes lo firmarían o no? Y aquí ya vemos, ¿no? Cómo este sistema eh, no, no te ayuda para que al menos tú puedas decidir adecuadamente, ¿no? O tomar un comportamiento correcto. Mira, y si no firma, ¿qué pasa? ¿No? Dice, chao, hasta acá nomás, muchas gracias. Por favor, dar un paso al costado. Y actualmente, de nosotros que nos encontramos laborando o ya estando en digamos, pasos en lo que viene a ser en este sector, ¿quién de nosotros al menos va a decir, ok, voy a tomar una buena decisión y voy a dar un paso al costado? Yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Lo, ¿Quién está dispuesto, por así decirlo, a renunciar a un proyecto que, digamos, que sabe que lo correcto no es firmar, ¿no? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta, ¿sí? De qué somos realmente, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que la ética evalúa, ¿no? Eh, con respecto a qué decisión hayas tomado tú, buena o mala, ¿no? Eso no evalúa lo que es la ética. La ética evalúa tu reflexión acerca de esta pregunta, ¿no? Ahora, a ver, hablemos otro dilema, ¿no? El dilema de eres alcalde, un congresista te ofrece el financiamiento para una obra pública muy anhelada, ¿no? Pero te pide que la direcciones. ¿Qué haces? Viene, por ejemplo, un congresista, ¿no? Y te dice, oye, mira, tú quieres una obra de saneamiento de agua potable, ¿no? Yo te la doy, 10 millones, toma. Tú vas a quedar excelentísimo como alcalde, ¿no? Vas a ser, te van a condecorar, te van a poder respetar. Pero ¿sabes qué? Tú la vas a direccionar, ¿no? Y ¿sabes qué? Mira, hagamos esto. Esa obra tiene que ganar, ¿no? Tal empresita, ¿no? Ahora, eso se lo puede decir no al alcalde, no se lo puede decir al gobernador, ¿no? Es una forma, gerente municipal, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros? Oye, manito, yo quiero ser transparente, no puedo prestarme para que tú me des ese financiamiento, ¿no? Y luego yo darle a una empresa que tú quieres. O sea, yo no puedo hacer eso, porque estaría entrando en estaría entrando en un dilema, ¿no? Entonces viene el otro sujeto que te quiere, digamos, poner en patas arriba y te dice, bueno, tu población se va a arruinar, tu población te va a odiar, tu población te va a hacer tus carteles, a hacerte problemas, ¿no? Ahora, la reflexión ética que tú hagas sobre qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? Ya es un gran paso. Muy bien, vayamos al dilema número 5, ¿no? Un alcalde te ofrece un contrato para elaborar un expediente técnico sin concursar, pero te pide que sobre valores
presupuesto, ¿qué decisión tomarías? ¿No? Estas son, por no decir un clásico, ¿no? Te dicen, no, oye, hermanito, mira, tengo aquí una obra, ¿no? Hazme un expediente, te vamos a pagar, ¿no? Lo que corresponde, ¿no? Pero, mira, necesito que la sobrevalores un poquito, ¿no? Dale unos cuantos milloncitos, ¿no? Ese es el dilema ético número 5. Vayamos ahora al dilema número 6. Y estos, como menciono, son casos reales, ¿no? Son dilemas reales. A ver, el dilema ético número 6. Estás sin trabajo. Hace tiempo. Una empresa de tu amigo íntimo gana una licitación y te ofrece trabajar con él. Pero al revisar tu CV no cumples con el requisito exigido, ¿no? Para superar esta restricción te ofrecen o te ofrece hacer algunos certificados a tu nombre. ¿Qué decisión tomarías, no? Y esto también es algo muy, por no decirlo común, y es que claro, existen certificaciones truchas, ¿no? Certificaciones de azángaro, por así decirlo, ¿no? Hay, hay. Y ya esto entra en un tema también muy controversial, ¿no? Que viene a ser por así decirlo, mal llamados argollas, ¿no? Algunas personas, ¿no? Que ingresan a ciertas empresas, ¿no? Por un amigo, por etcétera, etcétera, pero que quieren un requisito que sí o sí cumpla para que la empresa tome en cuenta, ¿no? O pueda realizar cierta actividad, ¿no? Y para eso, desde acá, ¿no? Llamemos un punto álcido, ¿no? De que tomamos decisiones para poder entrar a cierto lugar, a cierta área, ¿no? Y claro, ¿no? Cuando una persona no tiene un sustento o no tiene un trabajo actual, ¿no? Y por necesidad, por así mal llamar, decirlo, ¿no? Se la busca, ¿no? Se la busca y se la busca a Sociedad veces de este modo, Concesionaria ¿no? Metros de Y Lima. como digo, el punto de este dilema ético es reflexionar, saber entender si está bien o está mal. Muy bien. Y hasta aquí, ¿no? Podemos entender, eh, ¿no? Ya hemos reflexionado, ¿no? Ya hemos sabido quizás entender qué está bien, qué está mal, También ¿no? estuvo Ahora vamos a como dar algunas recomendaciones, ¿no? Para los evaluar cálculos estos dilemas de un estructurales punto, y eh, también como identificarlo desde una detallista. forma más Las precisa, empresas donde más él pudo razonable, desarrollar ¿no? Y uno fueron es, por ejemplo, COSAPI, reconocer el dilema Graña y ético número 6, Montero, y sí, es entender Consorcio qué Túneles es lo que Viales nosotros Lima creemos que está y mal. ¿Qué está mal? ¿No? ¿Existe algún conflicto personal, interpersonal o institucional, por así decirlo, que va en contra de tus principios, de mis creencias? Si es así, entonces estamos reconociendo que es un dilema ético que trasciende nuestros valores, nuestro carácter y principios que, en teoría, no Eh, entran en juego a la vez que reconocemos ese tipo de dilemas. Y esto es para poder entender, ¿no? Qué decisión podemos tomar, ¿no? También tenemos el otro punto, ¿no? De justamente reconocer esos dilemas éticos, ¿no? Si hemos reconocido el dilema ético, ahora nos toca evaluar, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? ¿No? Por ejemplo, ¿en qué nos afectaría una de ellas? ¿Cuáles serían las consecuencias que estas traerían también? ¿No? Y sobre todo, ¿no? Eh, ¿Qué opción es la más justa? ¿No? ¿Es correcto? ¿No? ¿Promueve el bien común? ¿Correcto? ¿No? Y es así como nosotros nos podemos tomar en cuenta esas recomendaciones y al momento de tener en cuenta el reconocimiento del dilemático, la evaluación que tenemos sobre ello, vamos a tomar en cuenta la decisión. ¿Por qué digo? La decisión que tomemos, ¿no? Se va principalmente a, digamos, a tirar por el lado que nosotros quizás nos, eh, nos dé más, nos dé más, no que nos dé menos. ¿No? En pocas palabras, la conveniencia, ¿no? Generalmente.
Pero si tenemos un buen juicio crítico y sabemos tomar una buena decisión, como en esta frase dice, solo los peces muertos se dejan de arrastrar por ella, ¿no? Nosotros podemos trascender sobre ese punto, ¿no? Y existe una teoría de que todos tenemos precios, ¿no? Todos, al igual que yo, tú, ¿no? Tenemos un precio en base a la calidad de experiencia, formación, ¿no? Que tengamos, ¿no? El sistema va a encontrar ese precio y te lo va a ofrecer, ¿no? Te lo va a dar en bandeja de plata. Y está en ti poder tomar esa decisión, si aceptar o no, porque desde ahí partes para una otra recomendación, que es la reevaluación, que es la mirada retrospectiva que tienes, ¿no? Y en la cual te preguntas o te formulas la pregunta, ¿fueron malos fue mala la decisión que tuve? Estos efectos esta decisión tendrá efectos terceros y en uno mismo también, ¿no? Te carcomerá la conciencia, por así decirlo. Es algo que preocupa, ¿no? Y que en este caso se podría considerar como un titular de un periódico, por así decirlo, ¿no? Estas son las recomendaciones que nosotros damos para que doy, para que ustedes puedan afrontar estos dilemas que hemos mencionado y que como profesionales que futuramente serán, eh, tengan estas bases. Y por último tenemos también lo que es una reflexión final, ¿no? Si ya hemos identificado, hemos decidido, hemos reevaluado, ¿no? Existe una reflexión final y esta es que la decisión que nosotros tomemos en frente a los dilemas éticos durante nuestra formación profesional, ¿no? Esto tarde o temprano nos pasará factura, ¿no? Hagamos las cosas bien desde un comienzo. ¿Para qué? Para que estas decisiones sean el esfuerzo de unas decisiones correctas. Muy bien, ahora tengo entendido de que vamos a pasar una ronda de preguntas, ¿no? Muy bien, ahí voy a darle paso. Cuando hice mi primer trabajo en el campo, participé en el proyecto Chavi Mochic y pude de alguna manera ser testigo de las metodologías que usaba esta empresa para conseguir alguna ventaja. Entonces, posiblemente el poder presenciar ese y otro tipo de cosas de las cuales he sido testigo, quizás les ayuden o me ayuden a mí a poder responder las preguntas que ustedes tienen. Así que vamos, adelante. Ya, bueno, Adelante, bueno, listo. Ingeniero, disculpe. Gustavo. Ok, correcto, ingeniero. Disculpe, ingeniero, tenemos algunas preguntas con respecto a nuestro webinar que realizamos del público presente de nuestro webinar, ¿no? Donde nuestro compañero Job Aliaga García nos dice que nos dice la siguiente pregunta: ¿qué rol juegan las empresas constructoras y los funcionarios públicos en los casos de corrupción en obras en el Perú? Bien, a ver, para que haya corrupción se necesitan dos actores. El corruptor y el que se deja corromper. Ambos, en este caso, por ejemplo, nuestros colegas profesionales, ambos, tanto el corruptor, que puede ser una sola persona o puede ser una empresa, y el otro personaje que sería el que se deja corromper, que igual puede ser una sola persona o puede ser una empresa,
participan de este ilícito justamente motivados por una falta de ética profesional que se circunscribe a poder sacar alguna ventaja generalmente económica de su participación en algún proyecto generalmente público, ¿ya? O sea, tenemos que tener en cuenta de que el Estado peruano es el cliente que tiene mayor dinero y es aquella entidad que dispone de muchísimo dinero en los grandes proyectos que se hacen en el país. Por ejemplo, miren, las empresas mineras, que son empresas privadas, invierten muchos millones de dólares en los proyectos que hacen, pero es imposible que hayan situaciones de corrupción en las inversiones que ellos hacen. Es imposible porque hay una serie de estándares que tienen que cumplir ellos para tener sus certificaciones ISO, ahorita no me acuerdo cuáles son los ISOs, 14001, 3001, qué sé yo, estándares internacionales que hacen de que estas empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, no puedan incurrir en ese tipo de situaciones. Yo he trabajado siempre con empresas privadas, con empresas consultoras multinacionales, y nosotros llevamos unos cursos que son justamente de anticorrupción y nos comprometemos a no incurrir en prebendas, en poder sacar alguna ventaja con nuestros clientes. Del mismo modo, las propias empresas, las que nos contratan, también, digamos, todos sus trabajadores firman unas declaraciones para evitar estos elementos, estas situaciones. ¿Dónde se podría dar, en el caso de una empresa privada, por ejemplo, dónde se podría dar la cuestión de la corrupción? Es cuando contratan con el Estado. Ustedes saben que el Estado, por ejemplo, va a hacer, supongamos estamos hablando de la línea 2 del metro, ¿no? Una gran inversión multimillonaria. Entonces, la empresa constructora que quiere tener la buena pro de ese proyecto posiblemente podría estar tentada de tener alguna ventaja a través de la corrupción de algún funcionario público, ¿no? Que eso es lo normal, entre comillas, lamentablemente en nuestro país, ¿no? Esas son situaciones que se dan. Y se dan justamente por eso, ¿no? Porque la empresa quiere tener asegurada la posibilidad de esa ganancia económica, de esa rentabilidad, y pues invertir algunos miles o millones de dólares en tener el favorecimiento de algún empleado público, pues es una gran ventaja, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre. Y ocurre justo porque los elementos estos profesionales, que lamentablemente son nuestros colegas, no tienen una formación ética que justamente les obligue a poder respetar estos valores morales que tenemos cada uno de nosotros y no incurrir en estos actos de corrupción. Ahí está la clave, ¿no? Ahora, ¿cómo se dan esos elementos de corrupción? Lamentablemente se dan pues desde en todas las esferas, ¿no? Una vez que han corrompido a un elemento, pues es una cadena, ¿no? Es una cadena. La forma clásica que tienen estas personas para llegar a torcerle la mano a los funcionarios es hacer de su conocimiento, mostrarles la evidencia, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que se me han acercado justamente a proponerme tener alguna ventaja, algún beneficio con tal de hacerme de la vista gorda, eso es cuando era supervisor, frente a alguna mala acción constructiva o
firmar alguna adenda que de alguna manera favorezca al contratista. Y entonces, ¿cuál es la excusa que usan ellos para que el elemento posible de corrupción, digamos, caiga en la tentación? Es mostrarle que todos son corruptos, ¿no? Es posible que a ustedes en su vida profesional les ocurra que un elemento corruptor se les acerque y les diga, mira, la presidenta recibe millonadas por cada uno de los proyectos o decretos, leyes que puedan favorecer a ciertos grupos, que pueden ser los informales transportistas, los informales mineros y los informales del sistema educativo, etc. El ministro recibe una tajada, fulanito recibe una tajada, tu jefe está recibiendo una tajada, entonces te muestran un panorama en el que todo el mundo está involucrado en el tema y el único elemento que está fuera de toda esta organización eres tú. Entonces, en ese momento te están mostrando un panorama en el que lo normal es que todo el mundo esté involucrado y el único anormal, entre comillas, eres tú, que no quieres participar de esta situación. Entonces ya queda en la conciencia de cada uno de nosotros el poder tomar la decisión de mantenerte firme en tus convicciones, independientemente de si estás remando contra la corriente, o de sucumbir, digamos, a esa tentación con la excusa de que todos están involucrados en el tema, ¿no? Correcto. No sé si esto puede responder más o menos la pregunta. Sí, sí, ingeniero. Y tenemos otra pregunta, ingeniero, de nuestro compañero Eric Choque, que nos menciona por el chat de nuestra reunión, que cómo afecta la corrupción a los ingenieros civiles en el papel involucrados en la corrupción del desarrollo económico y social del país. A ver, yo creo que la afectación es más ética y moral, porque, a ver, de descubrirse estos elementos, como ha ocurrido hasta ahora, si ustedes escuchan las noticias, hay muy pocos elementos que hayan sido puestos en la cárcel, por ejemplo. Ni siquiera los grandes responsables de la gran corrupción que son los ingenieros gerentes de Odebrecht, por ejemplo, están en la cárcel. O sea, un castigo, una punición legal efectiva no existe. Siempre van a tener unos abogados que van a lograr que sus condenas sean suaves, que no pase nada, porque también el sistema judicial está corrupto. Entonces, es una cadena terrible, de manera que estos elementos siempre tienen y sacan una ventaja, ¿no? Son esas personas que de pronto tienen una riqueza que uno no se explica de dónde viene, riqueza entre comillas, ¿no? Porque lo que tienen en realidad no son millonadas, sino son algunas ventajas que seguramente sus pares, los colegas, no tenemos, pese a que hacemos el mismo esfuerzo y dedicamos el mismo tiempo a nuestra profesión. Entonces, creo que la condena o la punición definitivamente es solo moral y ética, nada más, porque después efectivamente son muy pocas las personas que de alguna manera van a sufrir algún encarcelamiento, alguna cosa, y eso incluso favorece a las personas que por algún momento están dudando de poder participar de esta práctica,
porque los corruptores les muestran y les dicen, mira, aquí no pasa nada, o sea, incluso si descubren que estás involucrado en esto, no te va a pasar nada, ¿no? Has visto. Entonces, la realidad es tal que mucha gente sucumbe a esta tentación porque sabe que en la práctica no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, posiblemente la única condena es la moral, la ética, el poder en algún momento, es bien difícil que esta gente tenga sangre en la cara y pueda de alguna manera avergonzarse de mostrar todas las muestras de riqueza que se evidencian, ¿no? Eso es evidente. Uno de pronto ve que un colega empieza a tener muchos más ingresos de los que normalmente tenemos todos, entonces es evidente que hay algo que no está funcionando. Conozco casos de ingenieros de las municipalidades que incluso se jactan de esa situación, ¿no? Ingenieros que en las reuniones mencionan y dicen, el segundo piso de mi casa es producto de tal proyecto, el carro que tengo es producto de tal proyecto. O sea, yo tengo una amiga que trabaja en un municipio que con mucha cólera me cuenta cómo actúan estas personas que reciben su diezmo, que reciben esas ventajas por asignar proyectos mientras trabajan en la municipalidad, ¿no? Es terrible, es una plaga que tenemos nosotros que está bien enquistada en todos los niveles, ¿no? Hay corrupción en los pequeños municipios distritales, en los provinciales, y con mayor razón en los ministerios, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta también. Sí, sí, ingeniero. Y tenemos otra pregunta de nuestro compañero Raúl Jiménez, que nos escribe, que nos dice si existen mecanismos o algún sistema de control y supervisión que fortalecería para evitar futuros casos de corrupción en el Perú en el detalle de las obras públicas. No creo, oiga, porque echa la ley, echa la trampa. Ese es un dicho popular. Otro dicho popular es, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Yo creo que nuestro país, nuestros colegas, ustedes que se están formando, necesitan formarse desde los hogares, de donde ustedes provienen, digamos, en valores. Creo que esto es una formación que viene desde la casa, es una formación que después se complementa en el colegio y debería complementarse en la universidad. Yo estoy entendiendo, por lo poco que he conversado con ustedes, que tal vez sí están recibiendo, o esto es justamente esta conversación hace parte de un curso de ética o algo por el estilo, lo cual me parece bueno para que en la formación que están recibiendo ustedes tomen en cuenta también estos detalles y en la medida de lo posible pues no sucumban a esta situación, porque les va a pasar, muchachos. O sea, eso va a ser inevitable. Les va a pasar. Les va a pasar que cuando tengan la oportunidad de trabajar en un municipio, inmediatamente la mafia los quiera involucrar, y como ustedes se van a negar a ser involucrados, pues van a ser también los primeros en ser expectorados del grupo porque no encajan en ese perfil, o que cuando estén en busca de trabajo, una de las condiciones sea justamente eso. Está bien, vas a trabajar con nosotros, ten en cuenta que nosotros estamos involucrados en este tema. Si tú no te involucras, entonces tú eres ciego, eres sordo y eres mudo, ¿no? Les va a pasar. Con tristeza les digo, pero va a ocurrir. Entonces, tenemos
leyes, hay en los contratos de obra incluso se incluyen estas cláusulas anticorrupción, que son importantes, que se supone deberían de castigar a los corruptos, pero ya ustedes han visto, ¿no? Ustedes lo presencian día a día con las noticias, con las cosas que nos informamos. Lamentablemente, con mucha tristeza tenemos que reconocer que muy pocos se aplican estas leyes para poder castigar a los corruptos, ¿no? Tenemos tantos prófugos, por ejemplo. Estos políticos que son, por ejemplo, este señor Cerrón, que es médico, que se supone que es una persona que ha hecho un juramento hipocrático y todo lo demás, sin embargo está involucrado en todo esto. Una vez más, creo que la única manera de evitar todo esto es básicamente por un tema de formación ética, de formación profesional, solo eso. Del resto, las leyes y todas las otras formas funcionan muy poco. Ahora, las empresas privadas sí son muy rigurosas, ¿no? Muy rigurosas en la selección del personal. Obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Miren, cuando tú trabajas en una empresa privada, generalmente tu trabajo es valorado de acuerdo a tus capacidades. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes un buen sueldo, tienes un salario que te permite vivir de una manera holgada, de una manera decente, tranquila. Entonces, cuando tú has cubierto todas tus necesidades, cuando además tienes un excedente que te permite cumplir con aquellas otras necesidades como son, por ejemplo, tener un automóvil, viajar, tener un departamento, todo aquello que es normal en la vida de un profesional, entonces tienes muy pocas posibilidades de incurrir en situaciones de corrupción. O sea, ya tendrías que tendrías que tener un bicho raro para además pretender, digamos, tener en exceso. Si ya tienes cubiertas tus necesidades, entonces no se te crea, voy a redundar, la necesidad de incurrir en esto, ¿no? Es algo impensable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son aquellas personas vulnerables a poder caer en esto? Son justamente aquellas personas que no reciben una adecuada retribución por el trabajo que realizan. Y eso ocurre en los puestos del Estado. Generalmente los salarios en los ministerios, en los municipios y en todas estas instituciones son bajos en relación a las empresas privadas, por ejemplo, lo que es un caldo de cultivo para que las personas que no logran cubrir al 100% sus necesidades, pues puedan caer en las redes de la corrupción, ¿no? Bien, creo que con eso también estaría respondida esa pregunta. Sí, sí, ingeniero. Y tengo un compañero más que es Gonzalo López, que ha recepcionado algunas preguntas del chat que le va a preguntar a usted. Gonzalo. Sí, buenas noches, ingeniero. Continuamos con las preguntas. La compañera Mireia Grecia nos pregunta, respecto a su perspectiva, ¿cree que usted hubo corrupción y cuál fue el motivo de la demora de la construcción de la línea 2 del metro? A ver, repíteme la pregunta que no la escuché bien. Respecto a su perspectiva, ¿cree que usted sí hubo corrupción y cuál fue el motivo de la demora de la construcción de la línea 2 del metro? No conozco los detalles, pero por la experiencia te podría decir primero que sí. Yo estoy seguro de que haya habido alguna prebenda, alguna cuestión, alguien ha sacado alguna ventaja de parte del ente público. Sería imposible pensar que no ha ocurrido esto. Y los atrasos se deben a lo siguiente, miren, esa es una cadena que en algún momento tenemos que romper. Primero, el primer problema está en la elaboración de las bases
en la elaboración del estudio mismo. Las empresas consultoras que hacen los estudios a nivel de factibilidad, a nivel de ingeniería básica para poder hacer las licitaciones, hacen unas estimaciones de costos, yo se los puedo decir porque yo trabajo en eso, que no corresponden a lo real. No corresponden, el costo, digamos, que ellos han previsto para la ejecución de esta obra no corresponde a lo real. Generalmente están subestimados. Las empresas constructoras saben eso. Ellos hacen unos cálculos y se dan cuenta de que con ese monto no van a poder hacer la obra. Sin embargo, pese a eso, también saben que a través de adendas adicionales al contrato, a través de demostrar luego que el estudio ha estado mal elaborado y todo lo demás, van a lograr conseguir el justo precio a la obra que se está ejecutando, ¿no? No solamente el justo precio, sino además ventajas que les permitan, pues, tener ingresos millonarios. Ustedes han escuchado en las noticias que una obra que estaba valorizada, supónganse, en 10 millones de dólares, finalmente llegó a costar 30, ¿no? 3 veces más el presupuesto inicial. Y a decir verdad, seguramente el precio real de esa obra, si hubiese sido estimado de manera apropiada, posiblemente hubiese sido, digamos, 25 millones, incluyendo la utilidad del contratista. Pero dadas las circunstancias, el contratista, aprovechando esas circunstancias, saca una ventaja adicional de esa mala planificación. Y entonces esa mala planificación en costos repercute también en una mala planificación en tiempos, en rendimientos, un escaso conocimiento. Imagínense ustedes, ¿no? Por más de que hayan contratado a una empresa consultora especialista en túneles, en líneas de metro y todo lo demás, sin duda, muchas de las cosas desde el punto de vista constructivo no fueron previstas en el estudio, ¿no? Y entonces en el momento de ejecutar la obra se encuentran con una serie de interferencias que justamente son la causa de que se dilaten los tiempos. Además de eso, súmenle la mala planificación, la mala organización que tenemos nosotros para hacer la distribución del tráfico y otras interferencias. Entonces, es una suma, ¿no? Es una suma de cosas. Por esa razón, sin duda, hay atrasos. Yo no conozco el proyecto de la línea 2 del metro. Sin embargo, entiendo que creo que ya estamos más de 7 años en la construcción de esta obra, cosa que en otros países no toma mucho tiempo, ¿no? Yo sé que el metro en Italia, por ejemplo, sufrió una serie de atrasos, pero eran debido a que en las excavaciones se encontraban con una serie de monumentos históricos cuya preservación hacía de que se tuviera que alterar la línea del metro, se tuviera que hacer las excavaciones para recuperar los restos y todo lo demás. O sea, había una razón de orden arqueológico que hizo de que la construcción de esa línea del metro se prolongue más allá de lo previsto. En nuestro caso no, esa no eran la interferencia que se encontraba, las interferencias que se encontraban ya eran de otro tipo, digamos, ¿no? O sea, seguramente bajos rendimientos en la construcción, una supervisión laxa, una supervisión que no exigía al contratista duplicar horarios, duplicar gente. Construir un túnel es bien complicado porque solo tienes 2 frentes de trabajo, el ingreso y la salida, ¿no es cierto? Entonces tú puedes dividir el túnel en diferentes etapas para tener ingresos y salidas en diferentes zonas, pero entonces necesitas un montón de equipos. Y claro, eso debió haber sido previsto en su oportunidad
Pero si vas a contratar una empresa constructora que no tiene, digamos, esa habilidad y que además tiene la permisibilidad de la supervisión y de los entes del Estado para demorarse todo lo que quieran en hacer esa línea del metro, pues lo que va a pasar es lo que nos está ocurriendo, ¿verdad? Claro. Ya, ingeniero. Bueno, como última pregunta, tenemos por el chat de la compañera Diana Rosas. ¿Qué metodología se usó en la empresa en la construcción de la línea 2 del metro? Perdón, repítela, por favor. ¿Qué metodología usó la empresa en la construcción de la línea 2 del metro? Como les dije, ¿no? Yo no conozco ese proyecto, pero escuchando al alcalde el otro día, el alcalde criticaba mucho. A mí no me gusta mucho nuestro alcalde, pero en ese sentido sí tenía razón. Y tiene razón definitivamente al cuestionar que la empresa se haya demorado tanto, se esté demorando tanto. Actualmente, mira, estamos viviendo en una época donde la tecnología mejora de una manera exponencial. No estamos en épocas en que el mismo equipo duraba, o la misma metodología y tecnología duraba años. No, ahora estamos en una época en que la tecnología cambia de la noche a la mañana. Estamos en constante evolución de metodologías de construcción. Es una vergüenza realmente de que esta línea se haya demorado tanto. Yo lamento no conocer los detalles, no conozco ni el proyecto, ni he tenido la oportunidad de visitar la obra, de manera que no podría dar una opinión con relación a ese tema, lo siento. Pero lo que sí sé, y es evidente, es que definitivamente deben estar utilizando una metodología arcaica porque se están demorando demasiado. Ya, como último le paso con mi compañera Rita que dé mensaje de cierre. Bueno, primero agradecer al ingeniero por darnos una enseñanza que nos sirviera mucho para nuestra carrera profesional. Podemos aplicar una frase, ¿no? Que dice, la clave del éxito es la pasión y el amor por lo que hacemos, como ingenieros o cada con nuestro proyecto. La oportunidad de nosotros es conocer las habilidades y mejorías de las personas para descubrir el futuro. Bueno, quiero decirle de antemano, y como todos mis integrantes del grupo que estamos creando esta conferencia, se le podría decir un webinar, decirle muchas gracias a los ingenieros y a los asistentes que estamos acá por las preguntas que podrán responder, y decirle que estamos agradecidos por acompañarles en este webinar a cada uno de los integrantes y seguir avanzando y tener un próspero en nuestro futuro. Gracias.